Muy buenos días, chicos. Buenos días. Mi nombre es Karen Cepeda. Soy la directora de Escuela de Administración y Negocios. En nombre de DUOC, sede Alameda, le doy la cordial bienvenida a la Semana de las Carreras 2020. La Semana de las Carreras pone a disposición una nutrida programación de conversatorios, talleres y seminarios. El objetivo es generar espacios de aprendizaje, compartir conocimiento y reforzar lazos. En esta oportunidad tenemos Aprendiendo de Reforma Tributaria, Regímenes Tributarios y Gestores, con el señor Alonso Vergara, quien es ingeniero comercial, que trabaja en servicio de puestos internos, que se inició como fiscalizador y hoy día ocupa cargos de jefatura como jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente en la sede regional de La Serena. Dejo con ustedes Alonso. Adelante, Alonso. Ahora seguramente me van a escuchar. Bueno, mi nombre es Alonso Vergara, ¿no es cierto? Soy de la sede de La Serena. Darle la bienvenida a esta charla que pretendo que les sea de utilidad para su futuro desarrollo profesional. Así que como disponemos de un tiempo agotado, voy a compartir de inmediato la presentación para que podamos partir. ¿Se ve la presentación? Sí, correcto. Perfecto, entonces vamos a comenzar de inmediato. Bueno, son dos grandes temas y que son muy vigentes porque se trata de modificaciones que están en plena vigencia en la actualidad. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con lo que introdujo la ley 21.210 sobre modernización tributaria y que produjo modificaciones a la ley sobre impuesto a la renta y en particular creó nuevos regímenes tributarios. Eso es el primer tema que vamos a tratar. Y posteriormente vamos también a darle a conocer una herramienta muy importante que el servicio puso a disposición de los contribuyentes y también tiene mucho que ver con la modificación que produjo la ley 21.210, en donde estableció la obligación de que los trámites del ciclo de vida se hagan por la vía de Internet, en nuestra página web. Y para ese efecto, entonces, se creó este gestor de documentos, que es una herramienta mediante el cual los contribuyentes suben la documentación que se requiere para acreditarse estos trámites. Ese es un poco el índice de las materias que vamos a tratar en esta charla. Bueno, primero, ¿no es cierto?, como introducción dentro de lo que es el análisis de los nuevos regímenes tributarios, recordar, ¿no es cierto?, que estamos ahí en el impuesto a la renta y que el impuesto a la renta tiene dos vertientes importantes. Uno que son las rentas del trabajo, que es segunda categoría, ¿no es cierto?, donde se emiten boletas de honorario, y por otro lado son las rentas del capital, que tiene que ver con el impuesto de primera categoría. Bueno, nosotros cuando hablamos de nuevos regímenes tributarios, estamos hablando, ¿no es cierto?, de rentas del capital. Por lo tanto, nos vamos a centrar en la primera categoría. Respecto de este tema en particular, se produjeron modificaciones muy importantes y se crearon nuevos regímenes tributarios, y estos nuevos regímenes tributarios se crearon pensando, ¿no es cierto?, en el tamaño de la empresa y en el modelo de negocio que hayan definido estas empresas. Yendo un poquito, ¿no es cierto?, a la parte más conceptual, decir, ¿no es cierto?, que recordar qué es un régimen tributario. Un régimen tributario, ¿no es cierto?, es un conjunto de leyes, reglas y normas que regula la tributación de la actividad económica, ¿ya? Por ejemplo, el régimen tributario nos dice qué tipo de contabilidad se tiene que llevar, si es completa, si es simplificada, qué registros hay que llevar, cómo te van a tributar los socios, cómo se determina la base imponible del impuesto de primera categoría, en fin, todo ese grupo, ¿no es cierto?, de normativa constituye un régimen tributario. Ahora, ¿qué contribuyentes deben tener un régimen tributario? Bueno, todos los contribuyentes, decíamos, ¿no es cierto?, que tengan actividades en la primera categoría, y también caben dentro de este concepto las sociedades profesionales, que si bien es cierto, son sociedades de segunda categoría, pero pueden optar por tributar bajo las normas de la primera categoría. Y cuando eso ocurre,
Entonces también tienen que elegir un régimen tributario que es propio de la primera categoría. ¿Cuáles son los nuevos regímenes tributarios, ¿no es cierto?, que están vigentes a contar del 1 de enero del 2020? Uno es el PROPYME general del artículo 14D de la Ley de Impuesto a la Renta, el otro es el PROPYME transparente del artículo 14D número 8, y el régimen general semi-integrado del artículo 14A. Y se mantienen los regímenes de renta presunta y también para aquellos contribuyentes que no están afectos al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Eso es importante porque estos son los nuevos regímenes tributarios que ya empezaron a regir a contar del 1 de enero de este año. Vamos a hacer una comparación y una relación entre lo que eran los regímenes tributarios que rigieron hasta el 31 de diciembre del 2019 y los que empezaron a regir a contar del 1 de enero de este año. Si miramos los que estaban vigentes el 31 de diciembre del 2019, ustedes pueden visualizar ahí que existían dos regímenes generales. Y si lo comparamos con lo que empezó a regir a contar este año, ahora existe un régimen general. ¿Cuáles eran los dos regímenes que existían? El de renta atribuida, que estaba en el artículo 14A, y el parcialmente integrado, que estaba ubicado en el artículo 14B. De esos dos regímenes que eran generales, a partir del 1 de enero de este año, se cambió por un solo régimen general semi-integrado que pasó a ubicarse en el artículo 14A. Este artículo 14A no tiene nada que ver con el artículo 14A que existía antes, porque este era de renta atribuida y hoy día es de régimen general semi-integrado y que fue pensado como un régimen para las grandes empresas. Hasta el 31 de diciembre del 2019 existía un régimen simplificado, que era el régimen MIPYME, y que se conocía tradicionalmente como del artículo 14T, que es una tributación simplificada. Bueno, ese régimen simplificado se cambió por dos regímenes simplificados. Uno, el régimen PROPYME, que se llamó régimen PROPYME general también del artículo 14D, y el régimen PROPYME transparente del artículo 14D número 8. Entonces, existía un régimen simplificado bajo la normativa hasta el 31 de diciembre del 2019, y a contar de este año, ¿no es cierto?, se transformaron en dos regímenes simplificados. Si hacemos una mirada, digamos, de en qué consistían los regímenes que rigieron hasta el 31 de diciembre del 2019, el de renta atribuida se caracterizaba porque era en base a contabilidad completa, con imputación total del crédito por impuestos de primera categoría, a los impuestos finales, y que afectaban a los socios quienes tributaban en base a atribución de renta. Yo creo que eso define muy bien lo que era la renta atribuida. Por el lado del parcial integrado, también era un régimen de tributación en base a contabilidad completa, pero la diferencia es que era con imputación parcial del crédito por impuesto de primera categoría a los impuestos finales, y a su vez también había una gran diferencia porque los socios tributaban en base a retiros, remesas o distribuciones. Esos eran los dos regímenes generales que existían. Y por otro lado teníamos el de tributación simplificada, que era el artículo 14T, que era un régimen simplificado que liberaba al contribuyente de una serie de obligaciones tributarias y con imputación también total del crédito por impuestos de primera categoría a los socios, quienes tributaban en base también a atribución. Eso, ¿no es cierto?, lo que existió hasta el 31 de diciembre del 2019. Si ahora vemos las características que tienen los nuevos regímenes tributarios, si vamos al primero, que es el general semi-integrado del artículo 14A, podemos decir que es un régimen de tributación en base a contabilidad completa, con tasa del impuesto de primera categoría del 27%, y los propietarios tienen que tributar en base a retiros efectivos e imputación parcial del crédito por impuesto de primera categoría. A este régimen se deben acoger todos los contribuyentes cuyos ingresos del giro y capital no les permita ser clasificados como PYME. Si ustedes miran los requisitos o los antecedentes de este régimen, ¿cierto?, se parece mucho a lo que era el semi-integrado del artículo 14B, ¿cierto?, que rigió hasta el 31 de diciembre de 2019. Tiene bastante similitud. Por otro lado, ¿no es cierto?, si miramos los regímenes simplificados, vemos el PROPYME general, que también está enfocado, bueno, este está enfocado a micro, pequeños y medianos contribuyentes, ¿cierto?, que pueden optar entre contabilidad completa o simplificada, ¿ya?
la tasa es de un 25% y los propietarios tributan en base a retiros efectivos e imputación total del crédito por impuesto de primera categoría, salvo para aquellos socios que sean contribuyentes de primera categoría y no sean pymes. Por otro lado, el ProPyme transparente también está enfocado a micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos propietarios son contribuyentes de impuesto final. Y esa es la gran diferencia entre el 14D número 8 y el artículo 14D. La gran diferencia está en las características de los socios, por así decirlo. Si en la medida que los socios sean personas naturales, no jurídicas, sino personas naturales con o sin residencia en Chile, o bien pueden ser personas jurídicas pero con residencia en el extranjero, si esa es la situación, entonces perfectamente pueden acogerse al ProPyme transparente en la medida que cumplan con los requisitos que en láminas posteriores vamos a ver, porque en la práctica los contribuyentes hay que medir, ¿no es cierto?, que cumplan los requisitos, y en la medida que cumplan los requisitos van a poder estar en el ProPyme general o en el ProPyme transparente. Solo si no cumplen los requisitos, entonces quedan obligados al general semi-integrado. Sin embargo, cualquier contribuyente, cualquiera sea su, por ejemplo, su tamaño, puede estar en el general semi-integrado. A diferencia, los que van al general semi-integrado son, por un lado, los que están obligados y, por otro lado, los que voluntariamente puedan querer acceder a ese régimen general semi-integrado. Los regímenes de renta, los regímenes de renta presunta se mantienen tal cual. Como era, ¿no es cierto?, permanentemente sigue siendo lo de la actividad de transporte, bueno, el valor de tasación de los vehículos, esa es la base imponible, en el caso de la actividad agrícola, ese es el valor fiscal de los inmuebles, y en el caso de la actividad minera, tiene que ver con los niveles de ventas. Vamos un poquito más en detalle a ver los nuevos regímenes tributarios. El régimen del artículo 14A, ya decíamos, ¿no es cierto?, que se grava con tasa del 27%, y hay una aplicación parcial del crédito por impuesto de primera categoría sobre el impuesto a la renta en contra de los impuestos finales. No existen requisitos para acogerse a este régimen, eso es importante también hacerlo presente. No existen requisitos para acogerse a este régimen. Cualquier contribuyente pudiera hacerlo. Por lo tanto, pueden optar todos los contribuyentes. Además, va a haber un grupo de contribuyentes que, al no cumplir las condiciones del régimen ProPyme general, obligatoriamente van a tener que estar en este régimen general semi-integrado. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los que ingresan a este régimen? Están obligados a llevar todos los registros establecidos en el número 2 de la letra E del artículo 14, que si ustedes los revisan en detalle, fundamentalmente son el RAI, el DEDAN, el REX y el SAC, que seguramente ustedes lo han estado estudiando en sus asignaturas. Se encontrarán liberados de llevar estos registros cuando no generen o perciban rentas exentas de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida. O sea, existe, ¿cierto?, la posibilidad que no lleguen estos registros, pero en la medida, ¿no es cierto?, que perciban rentas exentas o no afecta con los impuestos finales. También tiene la obligación de comunicar anualmente al servicio toda la información detallada en el número 8 de la letra A del artículo 14, que ustedes lo revisan, ahí aparece que tienen que informar respecto a los retiros, respecto del saldo de registros, y también tienen que informar las inversiones realizadas en el extranjero. Vamos al nuevo régimen ProPyme. Primero, el régimen ProPyme general, que está en el número 3 de la letra D del artículo 14, y está enfocado, como les decía, a micro, pequeños y medianos contribuyentes. En general, determinan su resultado tributario en base a ingresos percibidos menos gastos pagados. Eso determina la base imponible y se le aplica una tasa del 25%. Algo importante que quisiera decirle es que recientemente se acaba de aprobar la ley 21.256, que transitoriamente, durante los ejercicios comerciales 2020, 2021 y 2022, va a establecer una tasa del 10% para este régimen ProPyme. O sea que la tasa del 25%, que en términos permanentes va a ser de ese valor para los 3 años específicos que le indica el 2020.
año comercial 2020, 2021 y 2022, esa tasa va a ser del 10%. Después va a volver a ser del 25%. Están igual obligados a llevar ciertos registros, que también están establecidos en el artículo 14, letra A, número 2, letras A, B y C. Bueno, aquí no vamos a ver, dado el tiempo que disponemos, pero ustedes ahí tienen la posibilidad de revisar ahí en ese articulado y se van a encontrar cuáles son los registros que tienen, obligatoriamente. Y también lo mismo, se van a encontrar liberados de estos registros en la medida, igual que no generen o perciben renta exenta o no afecta a impuestos finales. ¿Ya? Esto es muy importante, porque aquí aparecen los requisitos que se establecen para que un contribuyente pueda estar en el régimen ProPyme o también pueda estar en el régimen ProPyme transparente y no tenga que irse necesariamente al régimen general semi-integrado. Lo primero, ¿no es cierto?, es que el capital efectivo al inicio de actividades no puede superar las 85.000 UF. Estamos hablando más o menos de 2.400 millones de pesos hoy día. Y lo otro, porque estos son requisitos cumulativos, lo otro es que el promedio de los ingresos brutos del giro de los 3 ejercicios anteriores a aquel en que se ingresa al régimen no debe superar las 75.000 UF, que son como 2.100 millones de pesos. Es decir, un contribuyente entonces se le miden sus ingresos brutos de los últimos 3 ejercicios y en la medida que no superen las 75.000 UF, entonces cumple el requisito o podría cumplir el requisito para poder estar en este régimen ProPyme general y también obviamente en el transparente. También la ley estableció que era posible que se superara este límite de ingresos de 75.000 UF, pero podía solamente excederse por una sola vez. Sin embargo, con todo eso, los ingresos brutos de un ejercicio no podrían exceder en ningún caso de 85.000 UF. O sea, es posible que en un año esté por sobre las 75.000 UF, pero en ningún caso puede superar las 85.000 UF. Eso hay que tenerlo presente. Lo otro también es que no debe estar clasificado como un establecimiento permanente. Entonces, esta lámina, yo creo que es importante que ustedes la retengan, porque es lo que marca, ¿no es cierto?, si un contribuyente puede o no estar en el régimen ProPyme, o si puede o no estar en el régimen ProPyme transparente. A pesar de que un contribuyente podría estar siempre en el régimen semi-integrado, sin embargo, se colocan ciertos requisitos para poder estar en el régimen ProPyme y en el régimen ProPyme transparente. La otra cosa que hay que tener presente es que cuando se hace el cálculo de los ingresos, hay que tener presente si las empresas están relacionadas. Y si están relacionadas, como en el ejemplo que estamos viendo acá, entonces hay que sumar todos los ingresos brutos de las empresas relacionadas. Si miramos en este ejemplo en que hay 4 empresas y están todas relacionadas, entonces si miramos, por ejemplo, qué pasa con la sociedad, habría que sumarle los 20.000 más los 20.000 más los 10.000 más los 40.000, eso hace 90.000 UF. Por lo tanto, no cumpliría el requisito de ingreso. Y la verdad que ninguna de estas empresas lo va a cumplir porque como todas están relacionadas, si tomamos la C, habría que sumarle también los ingresos de la A, de la B y la D. Por lo tanto, dado ese ejemplo, ninguna de esas empresas podría estar en el régimen ProPyme general o transparente porque no cumplirían el nivel de ingresos promedio máximo que se exige. Lo otro que también es importante es mirar sus ingresos. Y si al mirar sus ingresos existen ingresos por explotación de bienes raíces no agrícolas, por ejemplo, o existen ingresos por renta de capitales inmobiliarios, o participación en contratos de asociación o cuenta en participación, si existen ingresos de esa naturaleza, esos ingresos no pueden exceder del 35% de sus ingresos del giro. Ese también es otro requisito. ¿Cuáles son los beneficios del régimen ProPyme? Primero, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, tienen que llevar contabilidad completa, pero pueden optar por contabilidad simplificada. Pero sí, lo importante aquí es decir que la norma general es que lleven contabilidad completa. Y si quieren llevar contabilidad simplificada, entonces tienen que solicitarla. La tasa del impuesto es del 25%, pero recuerden que en los 3 años transitoriamente
2020, 2021 y 2022 va a ser de un 10%. En contra del impuesto de primera categoría que determine la empresa, recuerden, aplican todos los créditos contenidos en la ley sobre impuesto a la renta. Sus existencias o insumos existentes al término del periodo se reconocen como gasto. Eso es importante, su existencia o insumos existentes al término del ejercicio se reconocen como gasto. Se determina un capital propio tributario simplificado, están liberados de corrección monetaria, podrán aplicar depreciación instantánea en el mismo ejercicio en el que adquiere un activo fijo. Esa, ¿no es cierto?, es otra consideración importante. Se establecen normas especiales respecto a los ingresos, egresos y gastos, y se establecen, por otro lado, normas especiales para determinar los PPN. Vamos a pasar ahora al nuevo régimen ProPyme transparente. ¿Cuáles son las características de este régimen tributario? Está enfocado obviamente en las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales. Eso está remarcado, porque eso es lo que define si el contribuyente puede o no puede estar en este régimen ProPyme. Que sean propietarios, que los propietarios sean contribuyentes de impuestos finales. ¿Y eso qué significa? Que sean personas naturales con o sin residencia en Chile, o bien personas jurídicas con residencia en el extranjero. En el caso que un contribuyente pueda acogerse al ProPyme transparente, queda liberado del impuesto de primera categoría. No pagan impuesto de primera categoría la empresa, y sus propietarios deberán tributar con sus impuestos finales según la base imponible determinada por la empresa. Como norma general, el resultado tributario lo obtiene en base a ingresos percibidos y gastos pagados, y está liberada de llevar contabilidad completa, con la posibilidad voluntaria, en realidad, de llevar una contabilidad simplificada. Dijimos, ¿no es cierto?, que los propietarios tributan sus impuestos finales en base al resultado tributario por la empresa en el mismo año en que éste se genere. Aquí no hay un concepto de retiro, aquí no es cosa que se tribute en base a retiro, sino que todo el resultado tributario tributa en el mismo año en que se genera. Y para ¿no es cierto?, analizar cómo se produce esta tributación, bueno, si la empresa es de único dueño, es unipersonal, bueno, en ese caso tributa por el 100% de la base imponible. Y eso, si es una empresa con más de un dueño, por ejemplo, una sociedad, normalmente las sociedades tributan, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice su escritura social, o sea, según hayan acordado repartir la utilidad. Yo creo que eso es lo general, es lo que más se da en la práctica. Entonces, los requisitos para estar en este régimen transparente es cumplir todas las condiciones del régimen ProPyme, los que vimos anteriormente, y que los propietarios sean, ya dijimos, contribuyentes de impuestos finales. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene este régimen tributario? Yo diría que la obligación principal es que deben llevar un libro de caja. Ese es principalmente el único registro que tienen que llevar. Porque además, tengan presente ustedes, ¿no es cierto?, que el registro de compra-venta, que también es obligatorio que lo lleven, pero ese registro se lo confecciona el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Por lo tanto, a ellos les sirve este registro como un control de sus ingresos y egresos. Ahora, si no estuviesen obligados a llevar dicho registro, que se dan en algunas situaciones muy especiales, en ese caso tendrían que llevar un libro de ingresos y egresos. Entonces, además del libro de caja, tendrían que llevar un libro de ingresos y egresos, pero el 95% de los contribuyentes que ingresan a este régimen, en el fondo van a llevar un solo libro, que es el libro caja, más el registro de compras y ventas. Beneficios de este régimen. Bueno, están liberados del impuesto de primera categoría. El servicio les va a hacer una propuesta de declaración en base a información del registro de compra-venta, que puede ser complementable por el contribuyente si falta algún antecedente que no esté en ese registro. Determinan la base imponible simplificada según ingresos percibidos y gastos pagados. Y están liberados de aplicar corrección monetaria y practicar inventarios. También aquí aplica la depreciación instantánea de su activo fijo. También acá, lo mismo que en el ProPyme general, sus existencias o insumos existentes al término del año se reconocen como gastos. O sea, si compró mercaderías, ¿no es cierto?, y no vendió todas las mercaderías y le quedaron existencia, esa existencia la puede pasar a gasto al término del año.
Lo mismo si a una empresa productiva le quedaron materias primas que no utilizó en sus procesos productivos, toda esa existencia, al término del año, se reconocen como gasto. Y también utiliza tasas fijas de PPM, como lo que era el 14T, que utilizaba tasas fijas de PPM. Para los contribuyentes con ingresos superiores a 50.000 UF, bueno, determinan un capital propio tributario simplificado. También es importante decir que en contra de los impuestos finales que afectan a los propietarios, se aplica el crédito del artículo 33 bis, que tiene que ver con las inversiones, ¿no es cierto?, en activo fijo, y lo asociado a los retiros y dividendos percibidos. Además, aplica el crédito por impuesto de primera categoría asociado al ingreso diferido proveniente de un cambio de régimen. También están liberados de mantener los registros de las rentas empresariales. O sea, tiene una serie de beneficios poder estar en el régimen ProPyme transparente. Respecto de los cambios de régimen, decir lo siguiente. Como hubo que clasificar a los contribuyentes a contar el 1 de enero de este año, entonces esa clasificación la realizó el servicio. ¿Y con qué criterio? El criterio fue el siguiente. Los contribuyentes que estaban en renta atribuida y en parcialmente integrado, en la medida que cumplieran los requisitos que vimos en láminas anteriores, eso de las 75.000 UF, todo lo que vimos sobre eso, si cumplían esos requisitos, entonces el servicio los clasificó en el régimen ProPyme. Los trasladó al régimen ProPyme. Por lo tanto, todos los que cumplieron los requisitos y estaban en renta atribuida y en parcialmente integrado quedaron en el régimen ProPyme. ¿Y cuáles quedaron en el régimen semi-integrado? Los que no cumplían los requisitos para estar en el régimen ProPyme y por lo tanto tuvieron que quedar en el régimen general semi-integrado. Por otro lado, si miramos los regímenes simplificados, todos los contribuyentes que estaban en el régimen 14 ter fueron traspasados al régimen ProPyme general. Pero ahí se hizo una distinción. Ahí se hizo una distinción, la distinción fue la siguiente. Se pasaron al ProPyme general a todos aquellos contribuyentes que no podían traspasarse al régimen ProPyme transparente. ¿Y quiénes son aquellos contribuyentes que no podían traspasarse al régimen ProPyme transparente? Aquellos que tenían, o que sus propietarios, o algún propietario era una persona jurídica. En la medida que los propietarios eran contribuyentes de impuestos finales, entonces ahí se tomó el criterio de traspasarlo al régimen ProPyme transparente. ¿Qué es lo que está planteado en esta lámina? ¿Cierto? Todos los que cumplían los requisitos para estar en el régimen ProPyme transparente se pasaron del régimen 14T al régimen ProPyme transparente. También hay que tener presente que hay ciertos contribuyentes que no pertenecen al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esas son las fundaciones, corporaciones y las empresas en que el Estado tenga la totalidad de su propiedad, entre otras. Entonces, este tipo de contribuyentes no quedaron en ninguno de los regímenes tributarios que hemos nombrado, sino que quedaron y se les asignó el régimen contribuyentes que no pertenecen al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Respecto de los cambios de régimen tributario hay que decir lo siguiente. Los contribuyentes, mientras cumplan los requisitos, podrán cambiarse del régimen en el que eran clasificados para Operación Renta 2021. O sea, un contribuyente en que el servicio lo dejó en un régimen tributario, el contribuyente podía cambiar eso, y para eso se estableció un plazo que lo vamos a ver en la lámina siguiente, pero lo importante es que el contribuyente puede cambiarse de régimen tributario. Y lo otro importante es que en estos nuevos regímenes tributarios se pueden cambiar cada año. No se le exige una permanencia mínima en un régimen tributario, salvo si el contribuyente se incorporó al ProPyme transparente, que si está en ese régimen y se cambia a los otros regímenes tributarios, no se puede volver a incorporar hasta después de 5 años comerciales consecutivos acogido a los otros regímenes. O sea, un contribuyente que se cambie de ProPyme transparente, por ejemplo, al ProPyme general, para poder volver al ProPyme transparente tienen que pasar 5 años. Sin embargo, podría estarse moviendo entre el ProPyme general
y el general semi-integrado durante esos 5 años. Avisos y plazos. Este año en particular, que fue cuando partieron estos regímenes, producto de la pandemia, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido, se han establecido ampliaciones de plazos, porque el plazo que la ley estableció para poder cambiarse de régimen tributario es entre el 1 de enero y el 30 de abril. Eso es lo permanente. Sin embargo, en este año se prorrogó el plazo hasta el 31 de julio del 2020, por un decreto de Hacienda, y ahora se está, digamos, pretendiendo hacer también otra modificación a través de otro decreto de Hacienda para que este plazo se pueda, digamos, traspasar hasta el 30 de septiembre. O sea que un contribuyente hoy día, por ejemplo, que pudiera también, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de cambiar el régimen tributario si así lo desea, y tendría plazo hasta el 30 de septiembre, todavía no ha salido el decreto, pero se está trabajando en ese decreto para ampliar ese plazo. Pero la norma general va a ser que los contribuyentes puedan cambiarse de régimen solamente entre el 1 de enero y el 30 de abril. Bueno, y la forma de efectuar el aviso de cambio de régimen se hace en nuestra página web a través, ¿no es cierto?, de servicios online, petición administrativa y otras solicitudes. Bueno, ahí se ingresa. No vamos a ver en detalle esta parte porque es la parte operativa. Ustedes entran ahí y van a poder hacer el recorrido y poder ver, ¿no es cierto?, cómo se puede hacer este cambio de régimen, porque hay que hacerlo por internet en la página web. Así que vamos a pasar un poco estas láminas. Bueno, eso fundamentalmente era respecto de los nuevos regímenes tributarios, ¿ya? Ahora vamos a pasar a otro tema que también es muy importante y que tiene que ver con el gestor de documentos. ¿Y qué es este gestor de documentos? Tiene mucho que ver también con la modificación al Código Tributario, en particular a los artículos 66, 68 y 69 del Código Tributario, que estableció fundamentalmente que una serie de trámites que están ahí y que tienen que ver con el ciclo de vida del contribuyente se tengan que hacer necesariamente a través de Internet, a través de la página web si.cl. Entonces, a raíz de eso es que se crea este gestor de documentos, que es un aplicativo mediante el cual los contribuyentes tienen que subir a esta plataforma los documentos que son necesarios de acreditar para un trámite. Por ejemplo, si un contribuyente va a hacer inicio de actividades, ustedes saben, en primera categoría, que tiene que acreditar el domicilio. Entonces, ¿cómo acredita el domicilio? Tendrá que tener un contrato de arriendo, tendrá que tener una escritura que acredita la propiedad. Bueno, esos documentos los tiene que acreditar. Como esto es por internet, entonces los tiene que subir a través de este gestor de documentos. Entonces, para eso se crea este aplicativo, para que el contribuyente, ¿no es cierto?, haga el trámite por internet, y con eso se está evitando que asista a las oficinas, y eso ayuda, ¿no es cierto?, en cuanto a costos y tiempo para hacer el trámite. Entonces, la ley, que es de modernización tributaria, estableció que una serie de trámites del ciclo de vida, hoy día, y a contar de junio de este año, porque ahí empezó a regir la ley, se hagan por internet. Y ahí entonces, donde adquiere mucha importancia, es necesario que ustedes lo conozcan, este gestor de documentos. Ahí están todos los trámites en donde participa este gestor de documentos. Si quiere obtener ruta de un contribuyente, iniciar actividades, proceder a la verificación de actividad, si quiere comunicar algunas cosas simples, como por ejemplo, cambio de domicilio, apertura de sucursal, ampliación de giro, que son modificaciones simples. Lo mismo también en reorganizaciones empresariales. Si quiere comunicar una fusión, una división, una absorción, tiene que hacerlo a través de la página web, y ahí tiene que subir la documentación en este gestor de documentos. Y lo mismo si quiere hacer el término de giro. Entonces, respecto a este gestor de documentos se han hecho algunas facilitaciones. Por ejemplo, si para acreditar, supónganse ustedes que el contribuyente tiene que acreditar la actividad que está desarrollando. Ese proceso se llama verificación de actividad. Y para ello quiere adjuntar facturas de proveedores. Entonces, no es necesario que suba la factura que es electrónica, sino que lo único que tiene que hacer es colocar el RUT del emisor de la factura y el folio de la factura, y lo agrega. Y nosotros, ¿no es cierto?, como tenemos información, podemos visualizar esa factura electrónica. Basta con que ingrese RUT emisor y folio. Aquí tenemos algunas pantallas, en realidad, de
de cómo se utiliza este gestor de documentos. El gestor de documentos en realidad es un aplicativo en donde el contribuyente ubica el trámite que tiene que hacer, por ejemplo, obtención de RUT, y después empieza a ingresar la información que el aplicativo le va solicitando. Y al final le pide adjuntar antecedentes. Y ahí es donde aparece este gestor de documentos, y ahí el contribuyente hace un clic y adjunta los documentos. Lo importante es que cada vez que un contribuyente, ¿no es cierto?, tenga que hacer un trámite, ingresa al aplicativo del trámite en particular, y cuando llega el momento de tener que adjuntar documentos, entonces el sistema le dice cuáles son obligatorios. Por ejemplo, si estamos viendo la obtención de RUT de un inversionista extranjero, que sería una persona que llega a Chile que no tiene residencia, pero quiere hacer alguna inversión, entonces tiene que obtener RUT para poder hacer esa inversión. Y el sistema de obtención de RUT, cuando llegue el momento, ¿no es cierto?, de que tenga que acreditar los antecedentes, entonces lo lleva al gestor de documentos y ahí le va a pedir, por ejemplo, fotocopia de la cédula de identidad del representante legal, poder notarial, en fin, actas de junta de accionistas, ordinaria, en fin, los antecedentes dependiendo del trámite en particular. Entonces ahí, para poder cumplir con ese trámite, el contribuyente tiene que subir esos archivos, adjuntarlos en este gestor de documentos. Aquí, ¿no es cierto?, estamos mostrando un poquito las pantallas de cómo se hace ese proceso. Lo importante, ¿no es cierto?, es que se pueden subir en distintos formatos, como los que se ven acá, DOC, ¿cierto?, XLS, PDF, también como fotos, JPG, en fin. Hay una serie de alternativas de cómo subir estos documentos, pero lo importante es que no sobrepasen las 10 megabytes. Si así fuera, por ejemplo, si envían una escritura que pesa, no sé, por 30, tendrán que subir por hoja, ¿no es cierto? Por hoja tendrán que subir 3 archivos para poder cumplir con el requisito de que no sobrepasen los 10 megabytes. Por lo tanto, puedes juntar un documento a la vez. ¿Ya? Aquí seguimos viendo un poquito, ¿no es cierto?, cómo el sistema va mostrando después cómo queda el archivo. Ahí ustedes ven, por ejemplo, si subió la cédula a través de una fotografía, bueno, entonces quedó aquí y le puede colocar un nombre al archivo, en fin. Lo otro importante, que también es necesario tenerlo presente, es que toda esta documentación queda en el sistema y por lo tanto, si en un trámite posterior el contribuyente quisiera utilizar el mismo antecedente que presentó anteriormente, lo puede reutilizar. Es cosa que vaya, ¿no es cierto?, lo reutiliza y lo puede adjuntar a otro trámite que tenga que realizar. También puede ingresar algún comentario, ¿cierto? O sea, si quiere explicar, por ejemplo, si está presentando en una verificación de actividad antecedente y quiere explicar un poco más los antecedentes que está acompañando, tiene ahí la posibilidad de ingresar comentarios. Y lo mismo ahí, ingresa el comentario y lo agrega, ¿cierto? Es bastante, digamos, amigable el sistema, es cosa de cumpliendo lo que se le está pidiendo. Y una vez, ¿no es cierto?, que ya seleccionó los archivos, los subió, bueno, cierra, ¿no es cierto?, y el trámite se va a nuestro servicio para que nosotros procedamos a revisar los antecedentes, ¿no es cierto? Hay trámites que requieren de una revisión previa y después, ¿no es cierto?, si está todo ok, se cursa. Y hay otros trámites que se cursan de inmediato, pero de todas maneras quedan los antecedentes como para hacer una verificación posterior. Pero esto ya lo dijimos, ¿no es cierto?, que se pueden, digámoslo, se pueden reutilizar. Yo les decía, ¿no es cierto?, que cada vez que se pretende hacer un trámite hay que tener presente que se establecen ciertos documentos obligatorios que hay que subir. Entonces, el contribuyente tiene que ver el trámite y cuando llega a esta parte, ¿no es cierto?, tiene que cumplir con poder enviar los documentos que son obligatorios. Mientras no suban los documentos que son obligatorios, el trámite no se termina. Esto también ya se los dije, ¿no es cierto?, que todo lo que el contribuyente suba al gestor de documentos queda registrado en nuestra base de datos. Por lo tanto, nunca va a existir la posibilidad de pérdida de documentos, ¿ya?
Eso también ya lo dijimos, que hay flexibilidad para subir archivos, se pueden subir también en distintos dispositivos, se pueden subir en celular, en tablet, no solamente en un PC, ¿cierto? También hay la posibilidad y flexibilidad para subirlo en otro tipo de dispositivo, ¿ya? Esto también ya se los dije, ¿no es cierto?, que el archivo como máximo tiene que ser de 10 megabytes. También le he planteado, ¿no es cierto?, que una vez que llega digamos, el trámite, el servicio lo revisa, si está correcto lo cursa, si no está lo observa o lo rechaza. Eso también ya está visto. Bueno, y finalmente, decirles que el servicio pone a disposición de los contribuyentes en su página web una sección que se denomina Aprende con nosotros. Y en esa sección las personas pueden visualizar las charlas que mes a mes que el servicio ofrece a los contribuyentes en distintos temas. Por ejemplo, esto que estamos viendo hoy día es un tema que ustedes también lo pueden ver si quieren, digamos, repasar o ver otras materias, entrando a Aprende con nosotros, donde está ahí. Se inscriben en las charlas, no requieren claves, solamente colocar sus datos. El servicio a su correo que ustedes coloquen ahí les envía un link y el día de la charla entonces ustedes pueden participar y esa charla queda grabada y también la pueden ver durante 20 días posteriores. Bien, eso era fundamentalmente, nos va quedando muy poco tiempo, veo, para que si existe alguna consulta, alguna duda, también la podamos resolver. Muchas gracias por la presentación. Aquí efectivamente Camila nos pregunta, debido a la contingencia, que hoy en día estamos en una situación distinta y hubo cambios este año 2020 dentro de lo que tú no mencionaste en la presentación, dice, ¿qué pasa con los cambios realizados este 2020? ¿Afecta algo la pandemia? Ahí mencionaste que hay una rebaja para las ProPyme, entonces claro. Yo creo que por ahí va un poco la pregunta. Bueno, en particular con los regímenes tributarios, fundamentalmente yo diría que ese es el cambio no solo en cuanto, digamos, a la tasa del impuesto que va a ser transitoriamente de un 10% para los ProPyme general y transparente, pero también la tasa de PPM se disminuye a la mitad. Para los mismos, para quienes estén en estos dos regímenes tributarios, también la tasa de PPM se va a disminuir a la mitad de lo que era obligatorio, y eso va a empezar a regir a contar del formulario 29 de octubre de este año, o sea, del próximo mes. No sé si hay otra consulta. Claro, acá también están diciendo que es súper buena herramienta lo de los gestores, de lo que se hace ahora a través de Internet, que no es necesario ir a la oficina. Dice, muy buena herramienta, ¿estos gestores estará disponible permanente o es una forma temporal? No, a contar de junio, como ahí se produjo la modificación legal y se estableció la obligación de que los contribuyentes hagan sus trámites por Internet, no en ciclo de día, entonces este aplicativo es permanente. Va a estar permanentemente en la página web. Karina pregunta, para generar mi cuenta en el servicio, ¿debo ir presencialmente o podemos generarla vía online? Para obtener clave tributaria lo puedo obtener online. No es obligatorio tener el servicio. ¿Estos cambios los realizan debido a la pandemia o se tenían programados de antes? No, estas modificaciones legales, estas modificaciones a la ley, digamos, estaban desde antes. Sí, digamos, lo nuevo han sido las cosas transitorias, como por ejemplo bajar la tasa. Incluso hay otras facilitaciones que no era materia de esta charla, como ustedes ven una serie de facilitaciones. Ahora mismo hay una en donde los contribuyentes van a poder obtener una devolución del remanente, ¿no es cierto?, del crédito fiscal que tuvieron entre enero y mayo, por ejemplo, ¿no? Van a poder solicitar esa devolución. Pero eso son modificaciones, o sea, no son modificaciones, sino que son beneficios, ¿no es cierto?, que se están otorgando a los contribuyentes producto de la pandemia, pero estas modificaciones legales no tienen que ver con la pandemia. Exacto. Y acá preguntan también si los regímenes tributarios se cambian frecuentemente o tienen un tiempo que ustedes definen cada 2 años, hay cambios o depende de la ley, ¿cómo? No, lo que yo les decía en la presentación es que estos nuevos regímenes tributarios, el contribuyente, porque esto los cambia el contribuyente en realidad, no es que el servicio, lo que pasa es que el servicio tuvo que traspasar del régimen antiguo a los nuevos, y ahí lo hizo de acuerdo con los criterios que yo le expliqué, ¿cierto?
de una cierta forma el servicio los cambió. Pero un contribuyente año a año puede ir viendo si se mantiene en ese régimen tributario o se cambia. Pero también les dije que si está en el régimen ProPyme transparente y se pretende cambiar a otro régimen, tiene que permanecer en los otros regímenes durante al menos 5 años. Pero en el resto de los regímenes tributarios, cada año el contribuyente puede decir si se mantiene en ese régimen o se cambia. Y recuerden que tiene plazo para cambiarse entre enero y abril de cada año. Y lo hace por internet. Perfecto. Y también ahí lo último que mencionaste, que las charlas eran gratuitas, dejar invitado también a los alumnos cuando tengan dudas. Son gratuitas. Se ve la boleta electrónica de venta y servicios, se ven los regímenes tributarios, hay distintas materias, se ven, no sé, por las modificaciones que la ley produjo, no sé, para el IVA a los inmuebles, N materias, digamos, de contingentes, porque lo que se pretende en general, por ejemplo, también hay del nuevo procedimiento del ciclo de vida, de RUT, inicio de actividades, modificaciones, son muchas las materias que se tocan ahí. Son charlas, igual como las que estamos viendo hoy día, son en vivo, no requieren bajar ningún sistema en particular, no requieren clave, solamente inscribirse, buscan la charla que les interese y además de inscribirse, después les queda grabada por 20 días, además. Ah, excelente. Así que muchas gracias, Alonso, agradecemos tu tiempo, agradecemos tu presentación muy clara, quedaron información que les va a servir mucho, así que agradecer tu tiempo y estaremos en alguna otra oportunidad, ojalá que nos podamos ahí estar conectados con otro tema importante de contingencia, así que no, agradecer tu tiempo. Muy bien, Karen, no, al contrario, fue también un agrado poder hacer esta presentación. La verdad que esta presentación era como para 1h20, más o menos, así que la tuve que repetir bastante, así que seguramente algunas cosas las pasé más rápido de lo que algunos hubieran pretendido, pero sí les puedo indicar que charlas de esta naturaleza, como les decía, pueden inscribirse y las pueden, digamos, también repasar y ver. Así que un agrado haber estado con ustedes también, alumnos del DUOC. Espero, ¿no es cierto?, que les sirva para su futuro desarrollo profesional. Así que muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, agradecerte, que tengas muy buen día. Igualmente, buenos días. Adiós. Una consulta, ¿ya salimos del, o no, todavía? No, parece que todavía estamos en directo. ¿Sí? ¿Y cómo salimos? Te indico el tiro. Ya. Estamos todavía al aire. Así que, alumnos, muchas gracias. Terminamos con nuestra presentación con Alonso, así que agradecemos a todos su participación y los invitamos para las próximas actividades durante el día y para mañana. Que estén muy bien.